Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto y qué felicidad estar hoy aquí con ustedes. Principios bíblicos para triunfar, y es cómo hablar con Dios. Y bueno, la semana que entra vamos a empezar el tema que es muy parecido a este también, pero que van a ir sumando para que nosotros tengamos una vida cristiana, una vida de un verdadero creyente con una verdadera relación con Dios. Me da mucho gusto los mensajes que me han enviado algunos de ustedes con sus testimonios o sus nuevas experiencias en esta nueva relación con Dios que están empezando a tener, aprendiendo a escuchar la voz del Espíritu Santo en ustedes mismos. Eso es sensacional, porque recuerden que el Espíritu Santo, por eso Él es el consolador, dijo el Señor Jesucristo, les conviene que yo me vaya. Imagínense a Cristo mismo diciendo a nosotros, diciéndonos, les conviene que yo me vaya. Y Él menciona esto porque se refiere a que cuando Él muriera, resucitara y se fuera al cielo, iba a enviar, dice ahí, enviaré otro consolador, quien estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, esa es la función del Espíritu Santo. Las tres personas de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tienen funciones diferentes. Todos tienen funciones diferentes. El Padre es el creador y dador. El Hijo es el salvador, mediador, abogado de nosotros para con Dios. Y el Espíritu Santo es el consolador, porque Él siempre nos da consuelo. No se refiere a un consuelo porque estés triste. Claro que sí, cuando estamos tristes Él nos consuela, desde luego que sí, viene de Él el consuelo, pero también el consuelo viene cuando te dice por dónde irte, cuando te dice cómo hacer algo, cómo fabricar algo, cómo inventar algo, cómo poner un negocio, cómo contestar, cómo tratar, cómo gestionar, cómo hacer, cómo preguntar. Por eso es el consuelo, porque siempre te está ayudando, atendiendo, y eso es un consuelo para cualquier creyente. El hecho de saber que tienes el mejor amigo, la mejor ayuda, el mejor apoyo, el mejor socorro, la mejor atención que alguien te puede dar, es la atención, ayuda, socorro, guianza, dirección, inspiración, intuición que alguien te puede dar, es Dios a través de su persona del Espíritu Santo. Y esto lo estudiamos mucho en nuestro diplomado en teología. Lo vemos precisamente en esta materia que se llama neumatología, es decir, Espíritu Santo. Neumatología, neuma significa espíritu, fuerza, poder. Y eso es el Espíritu Santo para nosotros. Y el Espíritu Santo tiene muchas funciones en nosotros, en nuestra propia conciencia. Y puede ser y debe ser nuestra mejor conciencia. Pero una función que tiene es precisamente eso: consolar, inspirar, guiar, dirigir. La intuición es una función del Espíritu Santo en el espíritu del creyente, y eso lo estudiamos ahí. Así es de que inscríbase, no lo dude. Puede inscribirse y hacer su carrera o su diplomado en línea. Y bueno, este tema de cómo hablar con Dios, con las oraciones que vienen ya escritas en la Biblia, que el Espíritu Santo inspiró específicamente a Pablo, al apóstol Pablo, para que él las escribiera. Son oraciones inspiradas por el Espíritu Santo para que Pablo las escribiera. En otras palabras, son oraciones que el Espíritu Santo nos dicta a nosotros que hagamos por nosotros y por alguien más. Dios nos ha dado en la Biblia, Dios nos ha dado en su palabra oraciones ungidas, poderosas, ya preestablecidas para que nosotros las repitamos, y no en el afán de caer en la vana palabrería o la vana repetición, sino que entiendas la oración y luego repitas esa oración por ti o por alguien más. Y desde luego esto va a bendecir tu vida grandemente. Puedes hacer estas oraciones siempre que el mismo Espíritu Santo te diga ora.
¿Recuerdan? Mencionaban en alguna clase, mencionaba las caricaturas de Pedro Picapiedra, ¿no? Y cómo se le aparece en un hombro, se le aparece un angelito y en el otro hombro se le aparece un diablito, ¿no? Y los dos le están hablando, ¿no? Y el angelito le está diciendo, sí, dáselo, ayúdale, haz lo bueno, ¿no? Y el diablo, no, no le des nada, porque ni te lo va a agradecer, ni la gente lo agradece y todo eso. Bueno, esa voz que siempre te está hablando, que ahí en la caricatura lo representan con un angelito, realmente no es un angelito, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la persona de Dios que siempre nos está hablando, que siempre nos está guiando, que siempre nos pone ese sentido, o sea, la intuición o el sexto sentido, como le quiera llamar el mundo, es el Espíritu Santo hablándonos o poniéndonos ese sentir, esa inspiración, ese me late mejor esto, me late aquello, es ese testigo dentro de ti que te dice vas o que te dice no vas. Ese testigo que dentro de ti te da testimonio de sí es por ahí o no es aquí. Ese es el Espíritu Santo. No es un angelito. Es el Espíritu Santo el que nos habla. Es eso. También el Espíritu Santo va a usar tu propia voz. Esto es importante saberlo y aclararlo. Ya lo comenté en alguna clase. Él va a usar tu propia voz para hablarte. ¿Cuántas veces tú te has preguntado algo y tú crees que tú mismo te contestaste, no? No, realmente el que contestó usando tu propia voz es el Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Entonces, cada vez que el Espíritu Santo te recuerde alguna oración de las que vamos a ver hoy, tú repítela, hazla por ti. Son oraciones que en lo personal yo también estuve haciendo por mí, por mi familia, por el ministerio. Y recuerda que siempre hoy estamos viviendo el futuro de nuestro pasado. Hoy estamos viviendo siempre el futuro de las oraciones que hicimos en el pasado. Por eso hemos aprendido en esta maravillosa clase. Es un tema que me apasiona y me apasionará toda la vida, el tema de la fe. Y estoy seguro que Dios me envió a predicar y enseñar acerca de la fe. Y dentro de la fe está desde luego poderosamente el pensar bien y hablar bien. El poder del agua. El pastor John estuvo compartiendo con ustedes también esto acerca de el poder del habla los domingos. No dejen de ver sus prédicas, sus mensajes también. Porque si verdaderamente nosotros conocemos y reconocemos el poder, el gran poder que tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, o sea, nuestro subconsciente, nuestra mente es el consciente, y en la lengua, en nuestras palabras, de verdad que acuérdense, ustedes van a vivir de verdad en abundancia cuando aprendan a pensar, sentir y hablar, confesar. Entonces, por eso es importante conocer la palabra de Dios y bueno, regresando a estas oraciones, son oraciones ungidas. ¿Por qué? Porque son oraciones que el Espíritu Santo le dictó al apóstol Pablo. Le dictó al apóstol Pablo y él las escribió. El Espíritu Santo inspiró estas oraciones para que después nosotros, habiendo quedado registradas en el Nuevo Testamento, nosotros, si no las repetimos tal cual, las tomemos como ejemplo. Entendamos su esencia, entendamos su poder y luego las hagamos con esa misma esencia y con ese mismo poder por nosotros y los demás. ¿De acuerdo? ¿Por qué digo por nosotros y los demás? Y habrá algún legalista que me diga, ay, qué egoísta, ¿no? Está siempre el burro por delante. Bueno, es que realmente él dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Entonces, eso quiere decir que primero nos amamos a nosotros mismos y cuando alguien logra amarse a sí mismo, luego entonces es capaz de amar a los demás. Estuve compartiendo con algunos familiares en estos días y mencionaba eso, que precisamente parte de cumplir el primer mandamiento es que conociendo a Dios y amando a Dios, luego entonces te puedes conocer a ti y
evidentemente vas a saber y vas a poderte amar a ti. Luego entonces puedes cumplir con el segundo mandamiento, que es ya ama a tu prójimo, entonces como ya te amas a ti mismo. Entonces no es una situación o un tema fuera de contexto, de ninguna manera. ¿De acuerdo? Sí, hay que orar por nosotros y por los demás. Hay que amarnos a nosotros para amar al prójimo como a nosotros mismos. Ahí está, es el orden de Dios. Entonces, ponen mucho este ejemplo, ¿no? Cuando tú vas en un avión y el avión se despresuriza, sucede algo, la indicación que te dan, primero ponte tú la mascarilla y luego le pones la mascarilla a los demás. Y todo parte de que nadie puede dar algo que no tiene. Nadie puede hacer bien a los demás si no se lo ha hecho primero a él mismo, ¿verdad? Entonces, de ahí es. Así es de que hay que utilizar estas oraciones como ejemplo para hacer nuestras propias oraciones y realizar estas oraciones solamente colocando tu nombre o colocando el nombre de las personas por las que tú quieres orar o deseas orar. Recuerda que Dios pone tanto el querer como el hacer. Así es que toda buena dádiva que tú quieras o desees hacer es porque, y hagas, es porque Dios está poniendo eso en tu corazón, que Él quiere que ores eso por ti, porque Dios necesita que ores por ti para bendecirte a ti. Esa es una mentira muy sutil y muy mañosa de Satanás, ¿no? De no eres por ti, eso es egoísta. Entonces no vas a poder recibir porque Dios no te va a poder dar si tú no puedes orar por ti. Entonces hay que salirnos de esas trampas, ¿de acuerdo? Puedes poner tu nombre o el de otra persona por quien deseas orar. Y te aseguro que orando estas oraciones, valga la repetición, la redundancia que Dios nos enseñó en el Nuevo Testamento, vas a ver que vas a empezar a ver grandes resultados en tu vida. Así es de que vamos a empezar con estos ejemplos y vamos con el primero, Efesios 1, y vamos a ver del 17 al 20. Esta fue una oración que cuando yo la leí y la entendí, la empecé a hacer mucho por mí, la verdad. Fueron unas oraciones que cuando yo me reconcilié con el Señor y en el sentido de que yo había recibido a Cristo a los 9 años, pero no me congregué en muchas iglesias porque llegaba y oía cosas que no me checaban con lo que yo entendía o sabía de Dios y por eso no me quedaba ahí. Pero finalmente, en 1994, cuando decido regresar al camino de la fe, de la iglesia, prepararme, ahí es cuando empiezo a estudiar los diferentes institutos bíblicos. Esta era una oración que hacía mucho por mí y también después por mi familia. Fíjese bien, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, me dé, aquí yo decía, me dé, o le dé a mi esposa, a mi hijo, a mi hija, a mi pastor. Claro que también es válido, debemos de orar por nuestros pastores, etcétera, etcétera. Puedes poner aquí a quien tú gustes, ¿verdad? Me dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Fíjense bien, en todas las salutaciones y en todas las oraciones que el Espíritu Santo le inspiró a Pablo, en todas, absolutamente en todas, Dios pide, el Espíritu Santo pide que seamos llenos del conocimiento de Dios, del conocimiento de su voluntad y del conocimiento de Dios, porque el Espíritu Santo sabe que un creyente que verdaderamente conoce, no adulteradamente o sin adulterio, conoce la palabra de Dios, conoce a Dios, la salvación viene a su vida, pero no nada más la salvación espiritual, sino también la salvación de enfermedad y de pobreza. O sea, la salvación de todo lo malo. De hecho, recuerde que la palabra salvo
En griego, la palabra en griego es sozo, y sozo significa libre de todo mal. Libre de todo mal. Esa es la salvación que Dios nos ha dado en Cristo Jesús y en su palabra. Es una salvación que nos libera de todo mal. Porque mucha gente piensa eso. Sí te libera de la muerte eterna. La salvación de Dios te libera de la muerte eterna. Pero vas a seguir enfermo o vas a seguir pobre. No. La salvación que Cristo vino a darnos, acuérdense, son 3 temas los que Él toca cuando habla de esto. El diablo no viene sino para matar, hurtar y destruir. Matar tu vida eterna, física y eterna. Viene para hurtar tus riquezas que Dios ha puesto en la tierra para que tú vivas en abundancia. Y destruir tu cuerpo con enfermedades. A esas 3 cosas se refiere Cristo cuando menciona esto. Y dice, mas yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia en estas 3 áreas. No para que mueras eternamente, sino para que vivas eternamente. No para que seas pobre, porque el diablo te hurte las riquezas que te corresponden en esta vida, y no para que tu cuerpo sea destruido con enfermedad. Entonces tenemos que entender esto. Y por eso es que es importante conocer la voluntad de Dios y conocer a Dios, porque cuando tú conoces la voluntad de Dios y conoces a Dios, tú vas a tener fe, porque la fe viene por conocer la voluntad de Dios y por conocer a Dios. Y cuando tú tienes esa verdadera fe que produce ese verdadero conocimiento de la voluntad de Dios y de Dios, es cuando todas las cosas vienen a ti por añadidura. Es cuando tú solo piensas en algo y viene. Tú deseas algo y viene. Yo le he dicho a Dios y lo he dicho aquí y en la iglesia, en las prédicas, hay muchas cosas que Dios me da y que le digo, Señor, pero si ni te lo pedí. Y me dice, no, pero sabía que lo querías. Pero sabía que lo deseabas. Y se cumple su palabra cuando dice, Dios cumple todos los deseos de tu corazón. Hoy teníamos una necesidad muy grande, muy fuerte, y oré. Mi esposa me comentó, oré, y en menos de 5 minutos Dios había mandado la respuesta. Dios había mandado más de lo que necesitábamos. Porque fiel es Dios, fiel es Dios. Ahora, ¿por qué sucede esto? Porque conozco la voluntad de Dios y a Dios. Por eso, recuerda que la fe depende de eso. Por eso es que en todas estas oraciones habla de este tema. Fíjate bien. Para que el Dios, voy a leer desde antes, desde el verso 16, no ceso de dar gracias por vosotros. Fíjense, porque esto lo vemos en otras oraciones. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para qué? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque si tú no entiendes la palabra de Dios, no la vas a conocer, no vas a tener revelación y no vas a vivirla. Simple y sencillamente no vas a poder vivirla. Entendimiento. Romanos 12:2, ¿qué dice? Renueva tu mente por medio de el entendimiento. Cristo dijo que el diablo viene y arrebata lo que fue sembrado en tu corazón, la palabra de Dios que fue sembrada en tu corazón porque no la entendiste. Mateo 13:19. Todo gira alrededor del entendimiento porque el entendimiento da el conocimiento y todo gira alrededor del conocimiento. La fe depende del
conocimiento que tengas de Dios. Hoy estás viviendo los resultados del conocimiento que adquiriste de Dios ayer, que adquiriste de Dios en tu pasado. Por eso es que estamos enseñando esto. Por eso es que estamos reformando el cristianismo en México y hasta donde lleguemos. Porque el cristiano no está viviendo como cristiano. Está viviendo como un niño que, aunque es heredero de todo, en nada difiere del esclavo porque es niño y sigue siendo niño. Un cristiano maduro, un cristiano con un crecimiento espiritual, pide y recibe. Pide y recibe. Entonces, dice, para que sepáis cuál sea la esperanza a que Él os ha llamado. Fíjate bien, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepas, o sea, conozcas cuál es la esperanza a la que Él te ha llamado. ¿Cuál es la esperanza a la que Él te ha llamado? Pues que vivas sano, que vivas próspero, que vivas rico y que te vayas al cielo cuando dejes este mundo. Dice, fíjate, que sepas cuál es la esperanza a la que Él te ha llamado. Esto también está hablando del llamado. O sea, sepas qué es lo que Dios también espera, no solo que vivas y no solo de cómo vivas. Dios tiene la esperanza de que vivas igual que Adán y Eva antes del pecado. Por eso volvió a establecer su reino a través de Jesucristo. El reino de los cielos se ha acercado, ha regresado, ha venido otra vez. Por eso arrepiéntanse, porque ya está aquí otra vez el reino de los cielos. Y si tú te arrepientes de tus pecados, vas a poder entrar en el reino de los cielos, donde todo va a venir por añadidura, así como fue con Adán y Eva. Y luego dice, ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Está hablando de riquezas. Para que tú sepas cuáles son las riquezas. Tú sepas cuáles son las riquezas de la herencia, de la gloria de su herencia, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Ahora, muchos dicen, habla de cosas espirituales nada más. Pues es muy cómodo decir eso para que no me comprometa yo a tener que entender o a tener que enseñar lo que no sé. Es muy cómodo decir, está hablando de puras cosas espirituales porque Dios es espíritu. Sí, pero a nosotros nos creó espíritu, alma y cuerpo. Y habla de riquezas para el espíritu, para el alma y para el cuerpo. Porque si no hablara de las riquezas para el espíritu, para el alma y para el cuerpo, Dios no sería fiel. Dios no sería justo. Imagínate a un Dios que te da todo lo bueno espiritualmente, pero no te da todo lo bueno almáticamente, ni todo lo bueno físicamente, ¿no? Déjame preguntarlo así. ¿Adán antes de pecar nada más tenía cosas buenas espirituales? ¿O también tenía cosas buenas en su alma y cosas buenas materiales? ¿Estaba en el Edén? ¿Qué malo había ahí? Nada. Entonces Dios no está hablando nada más. Dios sería injusto si nada más te voy a dar en el espíritu, ¿eh? No. Entonces dice aquí, para que sepamos cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado, cómo espera Dios que nosotros seamos, pensemos, sintamos, hablemos, decidamos y hagamos. ¿Qué es lo que Dios está esperando? Que le sirvamos también, por lo menos compartir a la familia las ligas de estas clases para que sean bendecidas. ¿Por qué no? No hacerlo, eso sí sería egoísta, ¿no? Y dice, ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Y luego dice, fíjate bien, esto es de lo más poderoso, este versículo
me encanta, lo amo, me deleito, me gozo. Dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos? ¿Verdad? Cristo diría, los que pueden creer, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y luego dice en Efesios 2:10 que nosotros fuimos sentados igual que Cristo a la diestra del Padre. Nuestra posición, nuestro nivel en el mundo es el mismo nivel o posición que tiene Cristo Jesús sentado a la diestra del Padre. Dice, y así mismo nos hizo sentar con Él en los lugares celestiales con Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Los lugares celestiales son los 3 cielos. El cielo donde vive Dios, el cielo donde está todo el universo y el cielo que nos rodea. Este es el primer cielo. Esto es el primer cielo. Lo que no es piso o tierra o pasto es el primer cielo. Y lo que está explicando aquí es que la posición espiritual que nosotros tenemos es esa, la posición de Cristo aquí en este cielo, en todo el universo y en el tercer cielo donde está Dios. Esos son los lugares celestiales que la Biblia describe y enseña en otros lados, pero a esos lugares celestiales se refiere. Y dice, y en estos lugares, o sea, nosotros tenemos ese poder y señorío aquí en la tierra, en el universo y en el tercer cielo. Por eso Cristo dijo, lo que desates aquí será desatado ahí arriba. Y lo que ates a ti, aquí será atado ahí arriba. Entonces, espero estén pudiendo creer esto que les estoy diciendo, porque estoy hablando de cosas impresionantemente poderosas. Estoy hablando de cosas del muy alto cielo, no simples ni para simples, sino para gente verdaderamente espiritual o que quiera ser espiritual, verdaderamente espiritual. Que esa gente que oye la palabra de Dios y dice, yo sabía que había algo más. ¿Y sabes por qué lo sabía? Porque el Espíritu Santo ya te lo había dicho. ¿Por qué estás escuchando estas clases? Porque el Espíritu Santo te dijo. No fue el diablo, fue el Espíritu Santo el que te dijo. ¿Para qué? Para que te cayera el 20, para que hicieras clic, para que dieras testimonio y confirmaras todo lo que el Espíritu Santo incluso ya te ha hablado antes. Y así mucha gente, yo sabía que era así, sí, yo también había pensado en eso, y sí, yo también había oído un pastor que enseñó lo contrario, y yo dije, no, es que aquí dice diferente. Sí, exactamente, aquí dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Necesitaría yo una semana nada más para hablar de esta frase. Que Dios está anhelando, añorando, deseando que nosotros podamos entender cuál es la supereminente grandeza de su poder para nosotros, los que creemos. Los que creemos, esa es la condición. Claro que hay una gran condición ahí, porque dice que es para los que creemos, no para todos. Por eso Cristo dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Porque el que puede creer está dentro de estos, los que creemos y que tenemos acceso y creemos en la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. Hoy teníamos esa necesidad. Hoy oré por eso. No pasaron 5 minutos cuando nos llegó la respuesta. Así. Ora esta oración por ti. Cuando yo la leí, a mí el Espíritu Santo la verdad, y te voy a confesar algo, al principio me sentí mal. Cuando dije voy a hacer esta oración, pero por mí. Porque además el llamado que yo sentía era
precisamente el de enseñar. Yo no quería ser pastor, al principio no. Después quise porque Dios lo puso en mi corazón. Y cuando Dios te pone algo en el corazón ya no te puedes negar. Es una compasión que simple y sencillamente te obliga, ¿no? La nobleza de esa compasión te obliga a hacer y hacer, hacer y hacer. Pero inicialmente mi llamado era ser maestro y yo oraba, Señor, enséñame tu palabra de verdad para enseñar tu palabra de verdad que de verdad va a dar libertad a tu pueblo de toda cautividad en la iglesia. Porque es donde yo veía, por eso no me congregaba antes, porque yo veía muchas cosas que no estaban bien. Al menos a las pocas congregaciones o muchas congregaciones que haya ido, ¿no? Pero el tema es este. Y empecé a orar así. Por mí empecé a hacer esta oración. Para que sepa cuál es la esperanza a la que tú me has llamado y cuáles son las riquezas de tu gloria, de tu herencia en mí. ¿Por qué? Porque yo soy un santo. En los santos a eso te incluye a ti. Acuérdate que todo aquel que cree en Jesucristo como su Señor y su Salvador es un santo. Y cuando la Biblia en el Nuevo Testamento se refiere a todos los santos, a los santos, no está hablando de imágenes ni de figuras. Está hablando de los que creen en Cristo como su Señor y como su Salvador. ¿De acuerdo? Tienes que saber eso. Ahora, y decía yo, para que me resplandezcas cuáles son las riquezas de tu gloria, de tu herencia en mí, y cuál la supereminente grandeza de tu poder para conmigo que yo creo. Y así lo oraba, y así lo puedes seguir orando tú. Óralo por ti. Dijo el Señor, clama a mí y yo te revelaré secretos ocultos que tú no conoces. Y aquí está esta oración que el Espíritu Santo inspiró a Pablo. Prácticamente la dictó el Espíritu Santo y la puedes hacer por ti y por los demás y vas a ver que vas a tener resultados extraordinarios, milagrosos. ¿Ok? Para que yo entienda y conozca la supereminente grandeza de tu poder para con nosotros los que creemos, para conmigo que creo. Y luego decía, ese poder que operó en Cristo Jesús y que lo levantó de los muertos. Estamos hablando de ese poder. Estamos hablando que lo que aquí el Espíritu Santo está dictando a Pablo y está orando el Espíritu Santo, es una oración del Espíritu Santo, no de Pablo, del Espíritu Santo por ti, por nosotros, por todos. La oración está diciendo, lo que tú tienes que saber es que tú tienes acceso y tienes en tus manos el mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Ese poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos, lo tienes tú también. Está disponible para ti también. Y tienes que entenderlo, alumbrando los ojos de su entendimiento para que les resplandezca la gloria de tu poder para los que creemos. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de tu poder para con nosotros los que creemos? Aquella que operó en Cristo Jesús, levantándole de los muertos. Cuando yo leí esto y dije, o sea, ¿es en serio, Señor? ¿Estás hablando de lo que estoy creyendo? Y me acuerdo que me decía el Señor, ¿sabes leer? Sí, bueno, vuélvelo a leer. ¿Que no sabes leer? Ya lo leíste, ¿no? Entonces, ¿qué me preguntas? Dios siempre te habla como necesitas, ¿no? Como uno necesita. Así me hablaba a mí. A lo mejor a ti no lo necesitas así, pero sí. Y así, y lo volví a leer. Estás hablando de que yo tengo que entender. Lo que tú quieres es que mis ojos del entendimiento sean alumbrados con la verdad de que el poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos
está en nosotros, está a nuestro alcance. ¿Es lo que me estás diciendo? A ver, vuélvelo a leer y tú dime. Vuélvelo a leer y tú dime. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en nosotros. ¿Ok? En los santos es en nosotros. Las riquezas de la herencia de Dios en nosotros. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. O sea, el poder que Él dejó aquí en la tierra para nosotros. El poder que dejó aquí en la tierra para estar con nosotros y en nosotros los que creemos. Si puedes creer. ¿Puedes creer? ¿Puedes creer? Yo sé que hay muchos que no pueden creer porque no quieren. Prefieren los dogmas o paradigmas que han recibido durante la vida. Y está bien, si con eso eres feliz, échale ganas. Si eso te sirve, te aplaudo, ¿no? Pero Dios dice aquí algo que no creo que lo que tú pienses o sepas supere esto. No creo que haya algo más grande para nosotros que el poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos lo tengamos en nuestras manos, en nuestra boca, en nuestro corazón, esté a nuestro alcance. El poder que Dios dejó para nosotros, para con nosotros significa para estar en ustedes, para estar con ustedes. La supereminente grandeza. Eso quiere decir que no hay nada más grande que esto. Para ningún ser humano hay algo más grande que esto. Cualquiera que se invente otro rollo guajiro, creyendo que puede crear algo más grande que esto, que Dios creó para que se quedara con nosotros. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Según la operación del poder de su fuerza. O sea, según, siempre que vean, ya les dije esto, se los repito, siempre que vean la palabra según en el Nuevo Testamento significa igual a. ¿Ok? El griego según significa igual a. Entonces dice así, grandeza de su poder. ¿Y cuál? La supereminente, o sea, no hay algo más super que esto que es supereminente, grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, igual a la operación del poder de su fuerza. La supereminente grandeza del poder que Dios dejó, que Cristo dejó aquí en la tierra, para que se quedara con nosotros. Es igual a la operación del poder de su fuerza, o sea, del poder de Dios. Dice, la cual operó, o sea, el poder de Dios, la fuerza del poder de Dios, que fue la que operó en Cristo para resucitarle de los muertos y sentarlo a la diestra, en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Ahí entra el COVID y todo lo demás, el COVID y sus secuaces, el COVID y lo que le inventen después. Ahí entra. Porque todas esas cosas fueron sometidas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, o sea, nosotros, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo.
Yo creo que si la Biblia hubiera sido nada más este pasaje, este capítulo 1 hubiera sido más que suficiente. Yo lo creo, es lo que yo pienso. Me prediqué gloria, me prediqué poder y señorío. Tienes que poder creerlo tú. ¿Cómo lo vas a lograr? Orando esta oración por ti. Empieza a hacerlo por ti y por los demás. Que cuántos días lo hago por mí y luego cuántos días por los demás, como sientas en tu corazón. Si tú sientes hoy hacerlo por ti, hazlo por ti. Si hoy sientes hacerlo por ti y luego por los demás, hazlo por ti y luego por los demás. Hazlo por ti y luego por los demás. Como sientas, pero hazlo. Hazlo porque tú necesitas tener esta revelación, tú necesitas, y sé que muchos de ustedes las están recibiendo y doy gracias al Espíritu Santo por lo que les está hablando a través de lo que yo les estoy hablando, porque tú no estás oyendo a Paulino, tú estás oyendo al Espíritu Santo a través de lo que dice Paulino. Así funciona. Hay muchas cosas que ahorita están pasando por tu mente y por tu corazón, por lo que yo estoy diciendo. Pero esas cosas que están pasando por tu mente y por tu corazón, a través o por medio de lo que yo estoy diciendo, es lo que te está revelando el Espíritu Santo a ti directamente para que tú entiendas, para que los ojos de tu entendimiento sean alumbrados. Salgas de las tinieblas, dejes de pensar acerca de Dios y su poder como piensa todo el mundo. Eso es lo que dice Romanos 12:2, el primer mensaje que yo compartí en una iglesia de 7,000 personas. Ese fue el primer mensaje que compartí ahí, donde me empecé a congregar y el pastor me dio unos minutos para... Ese fue: no te conformes, no pienses de Dios como piensa todo el mundo. Es lo que te tienes que... Estoy pensando acerca de Dios como todos. Estoy creyendo acerca de Dios como todos. Porque si tú estás pensando y creyendo acerca de Dios como todos, tu vida será como la de todos. Por eso, esta oración es muy poderosa y hay que hacerla. Y hazla como yo, 2-3 veces al día. Era como la hacía. Y aún, ahora no la hago tan seguido, pero aún la sigo haciendo. Aún la sigo. Dame más revelación, Señor, porque su revelación es infinita, su revelación es eterna. Yo todavía no estoy como quiero estar y todavía no he logrado todo lo que quiero lograr y sé que tengo que seguir creciendo y quiero crecer más y por eso también oro y sigo orando por mí para más revelación, más entendimiento. Por eso es que podemos compartir cada vez con más profundidad, creo yo, salvo su mejor opinión, pero con más forma de dar entendimiento de la palabra. Y ahora sí, para que el Dios de mi Señor Jesucristo, el Padre de gloria, me dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de mi entendimiento para que yo sepa cuál es la esperanza a que Él me ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en mí y cuál la supereminente grandeza de su poder para conmigo, que creo, que puedo creer, según la operación del poder de su fuerza, o sea, igual a la operación del poder de su fuerza, que fue la que operó, la cual operó, o sea, que fue la que operó en Cristo Jesús, resucitándole de entre los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Ahí es donde tú estás sentado. Ahí es donde tú estás sentado. Fíjate qué bendición y qué poderoso esto, ¿no? ¿No te parece? Que eso es a lo que tienes acceso. Eso es lo que tú eres. Eso es lo que tú tienes. Pero no lo usas. Y esto es tan sencillo de entender como lo que dije de la herencia. Si tienes ese rico supermillonario que muere y te hereda a ti todo, tú eres el heredero universal. Eres el dueño de esa inmensa riqueza, pero si nadie viene y te lo dice,
Si nadie viene y te lo explica y te lo da a entender, pues tú vas a seguir igual, viviendo igual, hasta que alguien venga y te diga, hey, ¿qué crees? Eres heredero de todo esto, fírmale y recibe. Es lo mismo, es lo mismo. Y tristemente el problema es que quien no sabe esto, o sea, quien no ha entendido esto, no lo sabe, no lo conoce, por lo tanto no lo vive, menos te lo va a poder enseñar. Entonces siempre es más fácil enseñar a la gente a que se conforme a ser flaco, ojeroso, cansado, sin ilusiones. Es más fácil y cómodo enseñar a la gente a ser perdedora, a ser enfermizo, a ser pobre. Es más fácil. ¿Por qué? Pues porque no puedo hacer otra cosa. No le puedo enseñar algo que no he aprendido, no le puedo enseñar a ser rico si yo no lo he aprendido y no lo soy. No lo puedo enseñar a ser pobre si yo no lo he aprendido y no lo soy. ¿Están de acuerdo? Espero que sí. Nos faltan otros 3 pasajes, que son las oraciones de las Sagradas Escrituras que nosotros tenemos que entender y tenemos que hacer por nosotros y por los demás. Oraciones poderosas que el Espíritu Santo inspiró, dictó y nos dejó a través de el apóstol Pablo. Hoy te quedas con esta oración. Espero que la empieces a hacer hoy mismo, las veces que quieras antes de dormir. Duérmete con ellas. Yo así me dormía orando esto, repitiéndolo al Señor, anhelándolo en mi corazón, y me despertaba y otra vez igual, y otra vez igual, y otra vez igual. Y iba yo al instituto en el camino y iba yo orando eso, y estaba yo en las clases y en los descansos y oraba eso, y dame esta revelación, dame este entendimiento, Señor. Necesito enseñarle a tu gente tu palabra de verdad, que de verdad les va a dar libertad de toda cautividad. Y hacía esta oración. Así es de que no dejes de hacerla, no dejes de hacerla. No quiero dejar este tiempo sin orar. Con mucho gusto quiero orar por todos ustedes. Si alguno de ustedes está enfermo, vamos a orar para que sanes. Y si alguno de ustedes tiene familiares enfermos, vamos a orar por ellos para que sanen. Porque Dios es fiel. Y recuerda, ahorita tú ya no me puedes salir con que, ay, de verdad, ¿será que sí voy a sanar? Creo que ya te quedó claro que el poder, y repito, y perdónenme que sea reiterativo, pero prefiero ser reiterativo y repetitivo a seguir viendo tu vida repetitiva en enfermedad, en pobreza, en todo menos teniendo la vida en abundancia que Dios quiere darte. Entonces, ¿qué crees que sea peor? ¿Que yo te esté repitiendo siempre estas cosas o que tú estés repitiendo tu estilo de vida? Que tú estés repitiendo todos los días el mismo nivel de vida y que de ahí no pasas, y no pasas, y no pasas, y no pasas. Y que quieres creer, pero no puedes creer. ¿Qué es peor? ¿Que yo te lo repita o que tú sigas repitiendo tu misma vida todos los días? Eso fue de parte de Dios, ¿eh? No sabes lo desesperado que está Dios por verte bien. Aquí lo dice en su oración. Te he dejado a tu disposición, he dejado el poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos, lo he dejado para contigo, lo he dejado contigo, para que te dé todas las riquezas que puedas entender que puedes tener. Por eso Jesucristo dijo, ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como tú te puedes vestir en el reino de Dios y su justicia, donde todas las cosas vienen por añadidura. Así es que cierren sus ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias con todo nuestro corazón, en nombre de Cristo Jesús, primeramente y como siempre por tu amor y por tu gracia.
Te damos gracias por la palabra que hoy nos has enseñado, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que nos resplandezca a todos nosotros la luz de tu palabra, la luz de tu evangelio, para que resplandezca a nuestros ojos la supereminente grandeza de tu poder que tú has dejado para con nosotros, los que creemos en esta vida y en esta tierra, para que con ese poder nosotros podamos echar fuera de nuestro cuerpo y de nuestras familias toda enfermedad. Y en nombre de Jesucristo hoy mandamos, arrancamos, arruinamos, derribamos y destruimos toda enfermedad que haya en nuestro cuerpo, en nombre de Jesucristo. Arrancamos, arruinamos, derribamos y destruimos toda enfermedad que haya en el cuerpo de mis seres queridos. Yo mando que sea plantada y edificada la palabra de Dios en sus cuerpos y en sus vidas. Yo mando que sea plantada y edificada la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta en sus cuerpos y en sus vidas. Yo mando que sean alumbrados los ojos de su entendimiento para que les resplandezcan la gloria y la esperanza a la que Dios nos ha llamado, a la paz que Cristo nos ha dejado, a la sanidad que Cristo nos ha heredado, a las riquezas que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, riqueza económica, riqueza material y también riqueza de sanidad, porque Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia en el espíritu, en la economía y en el cuerpo, en la sanidad de nuestro cuerpo. En nombre de Cristo Jesús, echo fuera toda enfermedad de sus cuerpos y de sus seres queridos. En nombre de Cristo Jesús, pido, Dios, que todos los que están escuchando esta enseñanza y esta oración vayan con sus enfermos y les compartan lo que tú has sembrado en sus corazones, para que ellos sean bendecidos por medio de tu palabra y del poder del Espíritu Santo, dándoles dones, haciéndoles dones, regalos de sanidades en sus vidas y en sus cuerpos. Te doy gracias, Padre eterno, porque sé que en Cristo Jesús tú nos has escuchado, porque sé que hemos pedido conforme a tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, y porque sé que tú nos has respondido, porque tu palabra dice que todo lo que pidamos conforme a tu voluntad, tú lo oyes. Y si sabemos que tú lo oyes, entonces debemos estar seguros que tenemos las respuestas a nuestras peticiones, que tenemos las respuestas a nuestras peticiones que te hemos hecho en nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Es importante entender todo esto porque es lo que le da sentido y significado al verdadero cristianismo. Es lo que le da sentido a ser cristiano. Es lo que le da sentido a creer en Cristo. Es lo que le da significado a creer en Cristo Jesús como nuestro verdadero Salvador y Redentor. Y recuerda, no solo de la muerte eterna, sino de toda maldad. Él nos ha salvado de toda maldad. Y eso incluye la maldad de la enfermedad e incluye la maldad de la pobreza. La gente tristemente dice que el dinero no compra la felicidad, pues menos la pobreza. Y Dios creó el dinero para que nosotros fuéramos felices. No compra la felicidad, pero Dios creó el dinero para que no nos faltara nada
y no hubiera razón ni motivo para no ser felices, para no poder ser felices. Los amamos mucho y queremos ver sus vidas con significado, con identidad cristiana, con testimonio verdadero. Que la gente vea tu vida y vea lo que verdaderamente Dios ha hecho en todos los aspectos, en espíritu, alma y cuerpo en tu vida. Que la gente te vea con dicha. La Biblia habla mucho de eso. La Biblia le llama gozo. El gozo es dicha. El gozo es alegría. El gozo es felicidad. Y no se puede ser feliz, ni dichoso, ni alegre siendo pobre, ni enfermo. Por eso Cristo dijo, yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. ¿A través de qué? A través de ese poder que operó en él para resucitarle de los muertos, y ahora Dios nos lo ha dejado a nosotros, los que podemos creer, porque hemos conocido bien su palabra y hemos conocido bien a Dios, Padre Todopoderoso. Amén. Aleluya. Tienen un compromiso: hacer esta oración de tarea toda la semana, todos los días, esta oración por ustedes. Tienen un reto muy grande. Tienen un reto muy grande. Ustedes pueden seguir igual o pueden crecer y pueden vivir en la herencia que Dios les ha dejado. Depende de ustedes.